indignados y sobre esta apuesta autonomista de los años 90 y que todavía tiene mucha influencia. Pero bueno, antes de eso yo quería platicarles un poco, por lo menos hacerles partir de lo que habíamos iniciado, digamos, desde donde habíamos comenzado a discutir la semana pasada sobre el tema de la estrategia y la reactualización de esta discusión. Nosotros veníamos diciendo que los fenómenos de crisis económica, capitalista de magnitudes históricas y de mayor enfrentamiento entre las clases, como lo hemos podido ver en Grecia o en Egipto o en Túnez, además del mayor enfrentamiento entre los estados para disputar por la hegemonía a nivel internacional, como se pudo ver en el caso de lo que está pasando en Siria, abre un gran espectro para que los revolucionarios podamos intervenir y se abre un espectro muy importante para los anticapitalistas a nivel internacional. Primero me quería detener en esto para poder platicarles porque es importante esta discusión sobre indignados y autonomismo. En el último periodo estábamos diciendo que las ideas, la politización venía muy por detrás y el marxismo también no había conseguido impactar en grandes sectores del movimiento de masas, pero por lo menos en los últimos meses, en el último periodo del 2010, desde que comenzó la crisis actual desde 2008 ahora, hemos visto fenómenos de polarización, pero también surgimientos de fenómenos de organización política, que va más allá de la lucha de clases, ¿no? que es natural, que lo hemos visto en España, lo hemos visto en Grecia, en Túnez, en Egipto. Con organización política me refiero a que en los marcos de la crisis actual y de los nuevos fenómenos internacionales se abre un espectro para que los anticapitalistas puedan ser escuchados y puedan ser una alternativa para el conjunto de la sociedad que está en putrefacción. Yo les quería poner un ejemplo que es muy importante, que es en el caso de Inglaterra. Nosotros veníamos diciendo que había fenómenos de radicalización obrera, como en el caso de Grecia, ¿no? Con las tomas de fábrica puestas bajo control obrero, como el Tiflis o el periódico Tefia, ¿no? Pero también el tema es que una cosa que se nos ha olvidado resaltar y que sí es importante es que también los anticapitalistas han conseguido en lugares poder ser representativos de sectores amplios del movimiento de masas, ¿no? Una muestra de eso es una muestra muy pequeñita, pero para mí es muy sintomática de la posibilidad y del amplio panorama que se abre para los revolucionarios y las organizaciones de izquierda marxista, ¿no? Es decir, hay un gran auditorio para nuestras ideas, ¿no? Con muchas discontinuidades, porque bueno, en México pues, no hay eso todavía, apenas las organizaciones de izquierda nos estamos formando, pues, pero en el caso de Inglaterra, el Social Workers Party, que es una organización que se fundó hace ya décadas, dirigido por un intelectual llamado Alex Kalnikos, en el norte de Inglaterra, en Londres, en una ciudad llamada Radford, de población fundamentalmente árabe-musulmana, con una coalición con organizaciones de izquierda llamada Respect. Su candidato llamado George Galloway consiguió el 50% de las votaciones, que es el doble de las votaciones que había conseguido el Partido Laborista. El Partido Laborista, compañeros, es como la dirección histórica del movimiento obrero inglés. Es como el laborismo, aunque viene implementando los planes de ajuste, era la principal organización obrera, es la principal organización obrera de Inglaterra. Y en Radford, los anticapitalistas, con una campaña de lucha contra la islamofobia y de derechos de las libertades de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero también la campaña en contra de la guerra imperialista de Inglaterra, en su apoyo
su apoyo de Estados Unidos en los conflictos de Medio Oriente, permitió que una organización de la extrema izquierda europea consiguiera el doble de votaciones que el Partido Laborista. Eso para nosotros pues expresa que hay un amplio espectro para los anticapitalistas y los revolucionarios a nivel internacional. En un sentido es inédito que una organización de extrema izquierda haya conseguido el doble de votaciones que una organización como el Partido Laborista. Y además es muy interesante porque es un barrio musulmán. En Radford fundamentalmente es un gueto de la ciudad de Londres. Y eso si lo pensamos en Inglaterra, pero si lo pensamos en términos de lo que pasa en Francia, a pesar de que las elecciones están fundamentalmente disputadas por Sarkozy y François Hollande, o sea, la UMP y el Partido Socialista, que son como dos espectros de la misma política neoliberal, liberal pues, capitalista, ha habido un fenómeno muy novedoso del surgimiento de organizaciones de izquierda que con el discurso, por ejemplo, de reivindicar la Comuna de París, de reivindicar el legado de Trotsky en Francia, de reivindicar por ejemplo, el legado de Benjamin en Francia, de reivindicar una Europa no tan neoliberal, más humana, de humanizar el capitalismo, que es el Frente de Izquierda, dirigido por Jean-Luc Mélenchon, tiene el 14% de aspiraciones de voto, que es por lo menos un gran sector de la población que aspira a votarlo. Aunque conscientemente el Frente de Izquierda es una organización reformista, lo que es un hecho es que está canalizando el descontento de miles de franceses que están en contra de la aplicación de los planes, ¿no? Y en el caso de organizaciones de la extrema izquierda, por primera vez en la historia de Francia, un obrero va a participar de las elecciones nacionales, que es un obrero que no es un político profesional, que no viene de las academias tradicionales, de los partidos políticos patronales, es un obrero de Ford, que tuvo 14 años en una fábrica, que estudió en un politécnico pero no lo terminó, que se llama Philippe Poutou. Aspira aproximadamente un 2% de la población nacional en votaciones, que es bastante considerable, y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando Philippe Poutou va a las presidenciales y se presenta a los debates públicos con los candidatos mayoritarios que tienen mayores aspiraciones de voto, en la televisión hay una campaña de linchamiento en contra de Philippe Poutou, el ignorante, el obrero ignorante de los medios de comunicación, con todo este odio de clase, diciendo que Philippe Poutou es el candidato de los obreros ignorantes, el candidato de aquellos que no acaban de escuela, como el Politécnico, como el caso de Philippe Poutou, y fundamentalmente de aquellos que no hacen política, ¿no? Entonces Philippe Poutou decía en televisión abierta que él se reivindicaba de la tradición de la Comuna de París, de esta insurrección de los obreros parisinos, que impusieron por primera vez en la historia su primer gobierno en contra de la burguesía, y además decía que no quería ser presidente, pero que aspiraba por lo menos a que los obreros de las fábricas se identificaran con él, porque él por lo menos tiene aproximadamente 62 años, toda su vida en una fábrica, y nunca ha dejado de, a pesar de estar en las presidenciales, de seguir yendo a trabajar a la fábrica. Él es delegado de CGT, y fue un importante luchador para evitar el cierre de la fábrica de Ford. Y hay una polarización terrible, ¿no? En Francia también surgió un fenómeno muy importante de los obreros de Florange, de ArcelorMittal, que es una gran empresa transnacional de minería, y estos obreros decidieron hacer una caravana desde Florange a París, y el gobierno de Sarkozy dijo de su dirigente Edouard Martin que era un disoluto social, y la escoria, el representante de la escoria de la nación francesa. Lo que quiero decir es que el caso de Inglaterra, donde los anticapitalistas consiguieron el 50% más
50% de la población total de Radford, el doble del Partido Laborista. Y las organizaciones de extrema izquierda, en el caso de Francia, que consigan un 2% de la población de votaciones nacionales, cuando antes tenían mucho más, de hecho, por lo menos expresa que hay un amplio espectro para que las ideas de los socialistas puedan tener un auditorio. Muy importante. En el caso de Egipto, decimos que la Liga Socialista Revolucionaria también se había construido en las fábricas textileras, Almaala, pero por lo menos la clave para pensar es que se pone a la orden del día la posibilidad de que surjan organizaciones cada vez más numerosas, porque hay un gran amplio auditorio para convencer con nuestras ideas, que puedan ser canalizadas en una perspectiva revolucionaria. En ese sentido, en el último periodo hay una serie de nuevas estrategias que se ponen en juego. En última instancia, la crisis económica pone en evidencia que el capitalismo no va más, y hay un redespertar de la población y de los trabajadores y los jóvenes para pensar que el capitalismo ya no es un mundo posible, pero todavía no han desarrollado una estrategia para pensar cuál es el mundo que viene. Es decir, son pequeñas prefiguraciones, ensoñaciones de la juventud y de los explotados para poner un modelo alternativo al de la sociedad burguesa, y esto se va a dar, o se está dando después de los años 90, que fue un periodo muy terrible de restauración de la política y del aniquilamiento del marxismo de muchos lugares. Entonces, en ese sentido, es un ya no más, la indignación y las movilizaciones es un ya no más de los planes de ajuste ni del capitalismo, pero es también un todavía no de una claridad de cuál es el mundo que viene, o cuál es el mundo para luchar por el nuevo mundo por el cual hay que pelear. Y hay prefiguraciones, ¿no? Lo que pasa en el Kiklis o lo que pasa en el Elefterotepia, por lo menos es una pequeña muestra de la tendencia de cuál podría ser un nuevo mundo sin explotadores ni explotados, en donde las fábricas no hay patrones, y en donde por lo menos se pone en evidencia que los obreros pueden organizar la sociedad en su conjunto en una perspectiva distinta. Pero a pesar de que las tomas de control obrero sean solo una pequeña muestra, solo sean fenómenos muy de vanguardia, pues lo que pone pues en evidencia es que lo que viene es solo una muestrita de lo que va a venir para el próximo periodo, después de lo que pasa en Egipto, Grecia, Túnez, España, etc., ¿no? Pero lo que viene está mediado por una discusión muy importante sobre el cómo destruir la sociedad burguesa, que es lo que discutíamos la vez pasada, ¿no? Con la discusión sobre estrategia, de cuáles son la unión de las tácticas y operaciones aisladas para vencer al enemigo, concibiendo así la estrategia en términos clausewitzianos, el objetivo estratégico. Y el objetivo estratégico, como les decíamos, veníamos de los años 90, en donde era igual a cero, donde la discusión sobre cómo destruir al capital venía en términos de gravedad cero, ¿no? Hablamos de lo de Foucault, que decía que el problema no era pensar en términos de la revolución, sino que la revolución se hacía, poniendo el ejemplo de Irán. Pero ya de ahí en adelante no habíamos, por lo menos nuestra generación no había participado de los debates estratégicos como sí participó de los años 60 nuestros padres o nuestros abuelos, si es que algunos militaban en la izquierda, ¿no? Los años 60 era qué posición frente a Cuba, había revolución en el mundo entero, Francia, huelgas generales, las barricadas de París, el otoño caliente italiano, la lucha contra la dictadura de Portugal, en América Latina la lucha guerrillera, el surgimiento de la Unidad Popular en Chile, y esos debates estratégicos nosotros los instalamos la semana pasada en términos de que hay algunos que opinan que hay que hacer la estrategia de desgaste, como puede ser participar del Estado y desgastarlo desde dentro, basándose en Kautsky,